Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Hoy estamos aquí muy contentos de tener a Nora Manek con nosotros. Nora Manek, eh, actriz, mimo, coreógrafa, maestra, directora, llega a México en 1978 junto con mi querido Frédéric Varmel y Paul de Meyer, eh, haciendo un teatro que Frédéric llamaba Teatro sin Palabras. Nora Manek, cuéntanos de ti, cómo llegas a México, eh, tu formación, platícanos. ¿Cómo llegas a México? Bueno, llego a México en avión. Em, Nos habían invitado a la compañía Frédéric al Festival de Teatro de Caracas, Venezuela, en 1978. Estando allá, pues en vez de nada más en el festival, pues nos quedamos más tiempo, o sea, como unos 6 meses, fácil más, haciendo giras por Venezuela y está allí a gusto. Y estando allá en Venezuela, pues de repente, pues la pregunta, ¿no? ¿Nos regresamos a España o a dónde vamos? Porque los boletos en aquel tiempo, pues duraban un año, los podías usar. Entonces, pues echamos un volado y dijimos, bueno, pues puede ser México, Brasil, ¿no? Y ganó México, porque en aquel momento hubo aquí el Festival del Centro Histórico y hubo una compañía en donde habíamos ayudado con todo el trabajo corporal, la historia de un caballo. Y entonces confiábamos pues que ya conocíamos a alguien aquí en México y este hecho nos iba a ayudar. Entonces, bueno, pues vinimos a México, a un hotel aquí cerca en el centro histórico. Y por supuesto, pues la compañía tenía muchas otras cosas que hacer en vez de preocuparse, pues qué van a hacer los Frédérics aquí, ¿no? Entonces, una vez aquí, pues dijimos, bueno, éramos 3, Paul de Meyer, Frédéric Van Melle y yo, y decidimos a formar nuevamente una compañía, porque cuando estuvimos en Venezuela, el festival nos pidió que haríamos el espectáculo con actores de Venezuela. Entonces hicimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo aquí. Claro. Entonces empezamos con castings y vinieron pues, mucha gente para estar con nosotros. Obviamente nadie supo de qué se trataba. Era una apuesta de parte de ellos. Y pues así fue. Entonces trabajando y compartiendo con ellos lo que habíamos hecho con nuestro espectáculo. Y poco a poco nos fuimos conociendo e integrando y pues ya se hizo el Teatro Frédéric aquí en México. Tú antes de trabajar con Frédéric en Madrid, antes de que tú llegues con Frédéric, ¿qué hacías tú, Nora? ¿Cuál fue tu preparación? ¿Cuál fue tu entrenamiento? Bueno, yo estudié danza. Así, danza académicamente, clásica, folclore, de todo. En Hannover, que es Alemania. Y pues allá, pues evidentemente, pues lo que tiene que hacer un estudiante, pues también es estudiar con otros maestros que vienen de visita, como fue en este caso Marcel Marceau, Sami Molcho, o sea, lo que es la pantomima, ¿no? El entrenamiento que yo tengo en lo que era lo contemporáneo era más bien derivado de lo que era la danza expresionista. O sea, Yvonne Gorg y Harald Kreuzberg, todos ellos.
Entonces yo empecé a bailar en una compañía, en 2 compañías, en 3 compañías de danza, en los teatros de Alemania. Me aburrí, yo no quería ser burócrata de la danza, tener contratos así como pues, quería conocer otras cosas. Y decidí pedir trabajo fuera de Alemania. Y el primer trabajo que se me ofreció fue en Israel con la compañía de Bator y la ópera de Tel Aviv. Entonces me fui allá. Llegué en un momento muy crítico de Israel. Sí. Me salí en un momento más crítico, ya en la guerra de Israel. Y ya saliendo de ahí dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿qué más me interesa? Y dije, bueno, también me interesa, quiero saber qué es el show business, ¿no? O sea, ¿qué es eso de cabaret y de... ¿no? Entonces conocí una compañía derivado del Lido de París. Y entonces, pues trabajamos 2, 3 shows juntos. Y viajamos por toda Europa con eso. Y después me ofrecieron pues actuación, entonces yo dije, bueno, también quiero ser actriz. Entonces empecé a estudiar para actuación. Y así estaba yo entre una cosa y otra cosa. Finalmente cuando llego a España me había invitado la compañía de Crazy Horse y del Lido de París. Entonces, pues llegué allá y dije, pues órale, va. Y llegó en esta época, me recuerdo pero yo seguía pues haciendo mis cosas, ¿no? O sea, entrenándome y estando en talleres. Entonces uno de los hombres que llegó fue Lindsay Kemp. Entonces yo dije, bueno, pues me voy con Lindsay Kemp. Para estudiar, para tomar el taller y para saber de qué se trataba todo eso. Y en esta época, de repente veo un espectáculo de Frédéric. ¿Un hombre solo? Un hombre solo, sí. Y digo, bueno, pues hay que verlo. Fui a verlo y Frédéric era un gran pintor, aparte de ser gente de teatro, y tenía una exposición en el foyer, en el lobby del teatro. Entonces había una pintura que a mí me gustó mucho y yo la quería comprar y pregunté, bueno, cuánto costaba todo eso. Y Paul me contestó y me dijo, no, mira, esta te cuesta tanto y si quieres hablar con Frédéric, pues yo te presento, ¿no? Entonces compré la pintura y me presentaron a Frédéric. Entonces Frédéric me dijo, no, pues yo también doy talleres. Y yo dije, bueno, órale, pues voy al taller. Y tomé talleres, con él. Y pues, había otra señora belga que daba danzas autóctonas, así como muy... Entonces a mí me gustó. Y yo me metía en todo, nada más para saber más y más. Cuando llegó el momento de Venezuela, de repente Frédéric me dice, oiga, a ver, ¿por qué no dejas? Me tuve que ir aparte, me tuve que ir a Egipto porque había un show en Egipto porque Sadat había invitado al rey de España allá, entonces una compañía argentina me pidió estar allá cantando y bailando con ellos, ya sabes, hay que bailar ante los reyes de vez en cuando. Entonces regresándome de allá, Frédéric me dice, oiga, pues nos vamos a Venezuela, ¿por qué no te integras a nuestro equipo? Y así fue. Como maestro, como compañero, como director de la compañía, ¿cómo podría sintetizar la herencia de Frédéric? Pues yo creo que Frédéric era un ser creativo a nivel universal. Era un hombre muy observador,
que le encantaba observar la naturaleza y estudiar desde ahí, desde la naturaleza y cómo se movían las moléculas y cómo se movían los insectos y las plantas y los animales. Pues él empezó como a construir, ¿no? Un ser excéntrico, creo yo, sí. Pero pues lo más importante era pues su creación, ¿no? Y cómo él lograba interesar a muchas personas para su forma de ver el teatro. Él odiaba el teatro. El teatro hablado, el teatro drama, no había manera. Y no vamos al teatro, Frederick, no me digan eso. Porque siempre la palabra le quedaba corto, vamos a decirlo así. Okay. Entonces yo me recuerdo que en una ocasión, bueno, ya andábamos así, pues ya sin dinero, y, como siempre, ¿no? Entonces vivíamos allá por la calle de Hamburgo, y de repente una noche pues no llegan Frederick y Paul. Entonces llegan como a las 12 de la noche y me dice Frederick, no hombre Nora, no sabes el espectáculo que acabamos de ver. Y yo, ¿qué? ¿Espectáculo qué? Okay, pues teatro. Y yo, pero Frederick, ¿a ti no te gusta el teatro? No, pero eso es extraordinario. Se enfermó la actriz, tuvieron que cortar, mañana podemos ir otra vez, vente con nosotros. Entonces, pues ahí fui, ¿no? Y este espectáculo era la obra de Lástima que sea una puta de Ford, bajo la dirección de nuestro maravilloso amigo Juan José Gurola. Y pues yo no daba crédito, francamente. Entonces un día, bueno, ya, yo tuve contacto con Juan José, trabajé con él y un día me dice Juan José, oiga, ¿y estos amigos que tienes allá, que están allá en su cuarto, nada más encerrados, pues invítalos, vamos a tener una fiesta y pues vengan, que se salgan allá de su cueva. De su cueva. Entonces yo les dije, digo, pues ándale, pues vamos con el maestro Gurola y una fiesta que no sé qué, medio bohemia. Y le digo a Frederick, pues es el maestro que montó la obra que a ti te gustó tanto, entonces pues vamos, pues fuimos. No teníamos trabajo. Entonces en esta fiesta de repente empezó como esta pregunta, ¿y tú qué sabes hacer? No, yo sé tocar la guitarra. Ah, ok. ¿Y tú qué sabes hacer? Pues yo pues he hecho un poema. ¿Y tú qué sabes hacer? Yo cantar una canción. Y tú, bueno, ya, ¿no? Toda la mesa y llegó la pregunta a nosotros, ¿y ustedes qué saben hacer? Y Frederick así de, ¿qué hacemos, güera? A ver, o sea, que el decía señor... güera. Sí, que el señor toque la guitarra y que hacemos, la naturaleza se despierta. Órale, pues. Entonces, en esta fiesta estaba una señora, Alicia Rocha, que trabajaba para Fonapaz en aquel tiempo. Y ella nos vio y dijo, pues, ¿en dónde andaban? ¿De dónde son? ¿O qué? Entonces eso era ¿no? Para que todo se lanzara. Entonces ya nos dieron teatros y ya nos dieron giras y ya nos dieron... El Teatro de la Ciudad era su casa, casi. Estábamos en el Teatro de la Ciudad, estábamos en el Galeón, empezamos allá en el Galeón, estábamos en el Chopo, cuando todavía el teatro que tienen ahora, pues no para era, nada. Sí. Y ya después pues fue pues las giras, ¿no? Entonces era pues, hay una invitación a ir al África. Ah, caray, al África. Bueno, entonces nos fuimos con la compañía mexicana, nos fuimos al África.
nos fuimos otra vez, regresamos a España. Hicimos toda una gira por España, ya Frédéric mexicanizado. Y lo último fue la gira a Estados Unidos. ¿Cuándo te sales del Teatro Frédéric? ¿1980, 81? Me salgo, ay Dios mío, sí, más o menos en esta época. ¿Verdad? Yo, según mis cálculos, son esos Ajá, años. sí, Según mis cálculos. sí, porque mi hijo nace en el 83, 81. Para mí era fundamental que fueras parte de este libro, Mimos de México, Gracias. porque aunque no eres una mimo, eres una actriz corporal, eres una maestra corporal. ¿Cómo definirías tu técnica que das en Casa del Teatro? ¿Cómo definirías esa parte de, ahora tú como maestra, como docente, como directora, con tanto éxito con tus obras? ¿Cómo defines tu trabajo? Pues, mira, lo que quizá, o sea, yo no soy mima porque se me hace una técnica sumamente complejo. Y pues ya, y le tengo mucho respeto, es la realidad. Pero sí pienso que el cuerpo habla antes de la palabra. El cuerpo tiene impulsos de la naturaleza, estímulos de la naturaleza que se expresan mucho antes de la palabra o sin palabra. Entonces, la relación del cuerpo con la psique, con el espacio, con el tiempo. A mí me importa mucho el manejo del tiempo, el manejo del espacio, las líneas de fuga, las cosas naturales que tiene el cuerpo, que parten de pues, la contracción, la expansión, ¿no? O sea, todo lo que viene un poco en la danza expresiva, pues viene de Rudolf von Laban, evidentemente. Y su análisis de movimiento es muy importante para poder entender y codificar los Exacto. movimientos. Entonces eso es lo que para mí siempre ha sido importante. Y pues yo creo que sí, o sea, Frédéric y yo en ese sentido del trabajo, aunque yo no fuera mimo clásico, pues nos entendíamos muy bien porque ambos teníamos la capacidad de observar, ¿no? La forma, o sea, cómo una forma se transforma y se vuelve otra cosa. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando sobre el Bauhaus y de repente me doy cuenta que en realidad Frédéric era un agente del Bauhaus. Mira. O sea, es muy interesante. Pero hasta ahora me doy cuenta, o sea, investigando yo sobre el Bauhaus, que nunca lo había hecho, me doy cuenta, digo, ay, mira, pues aquí está Frédéric, ay, no sé, aquí está. El Bauhaus es un movimiento que nace después de la Primera Guerra Mundial y que se opone, vamos, después de la Primera Guerra Mundial sucede algo que llamamos la Revolución Industrial. Entonces, el Bauhaus es una escuela de diseño y de arquitectura y dentro de estos elementos también tenían unos talleres de teatro de Oskar Schlemmer, de teatro y de danza, en donde el actor tenía la obligación de ser capaz de desaparecerse. Wow. Y dar pie a que la forma hablara, o sea, lo abstracto, absolutamente abstracto. Y es muy interesante porque claro que lo abstracto también nos habla de muchas cosas. Totalmente, sí. Pero yo pues, estoy investigando sobre eso y me encuentro con cosas de Frédéric a cada rato y digo, ay, pues sí, claro, Frédéric como pintor pues tiene que haber conocido todo este movimiento. Y es un movimiento que nace en 1919
En Alemania se mantiene hasta el 33, antes de la Segunda Guerra Mundial, y llega aquí a Estados Unidos y también a México. O sea, un Matías Goeritz, un Barragán, o sea, en todo eso vemos los colores primarios, las formas primarias. Digo, el mismo contemporáneo se mezcla con el bailarín, con el actor, con el clown, los límites se disuelven. Entonces yo creería que tú eres un mimo contemporáneo. Yo ya no sé en qué palabras ponerlo, tengo que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que el actor o el cuerpo actoral está buscando por tantos caminos que obviamente empieza a mezclar y a integrar muchas cosas. Lo que sí dudo, o donde sí me detengo, Ajá. es que sepa de algo a la perfección. Claro. O sea, es como, sí. Sí. O sea, es como decir, no sé, el pintor, por ejemplo, pues sí, tendría que aprender a dibujar, ¿no? Pero hoy, pues, ¿qué hacemos? Le echamos pintura al lienzo, lo encendemos, lo echamos al agua, lo sacamos y decimos, eso es arte. A ver, ¿cómo? Sí. Entonces, si yo tengo poco conocimiento de la actuación, poco conocimiento de cabaret, poco conocimiento de... Entonces yo lo mezclo todo eso, pero en realidad no tengo un conocimiento profundo de las cosas. No digo que esté mal, es un fenómeno, creo que es un fenómeno de ese tiempo, de esa época, y no lo critico, nada más lo veo y finalmente dice uno, bueno, ¿y toda esa mezcla de dónde? Sí, yo entiendo que el creerte que sabes mucho de una cosa te cierra posibilidades, porque te vuelves como estricto. En cambio, el decir no sé bien de todo, pero sabes de mucho y lo puedes enriquecer y interdisciplinar, no sé, creo que te da... Es una discusión, o sea, se puede abrir una discusión muy fuerte en ese sentido, ¿sí? O sea, yo creo que los realmente ortodoxos en una técnica siempre van a decir, a ver, pero ¿por qué? ¿Eso qué es? ¿Tú crees la frase que decía Frédéric, mi técnica es no tener técnica? O sea, yo no digo que no esté mal, porque finalmente si el producto final es atractivo y al espectador le dice algo y lo atrae, yo creo que es maravilloso. Sí. Pero no cualquier cosa, o sea, estamos como muy confundidos de repente, ¿no? De qué es arte. O sea, si yo voy como espectador, aquello que me toca, que va más allá del escenario y viaja hacia mí, pues ahí probablemente puedo decir, ok, esto sí lo puedo considerar arte. Donde yo veo un trabajo fino, donde yo veo poética, donde ahí sí, independientemente que el ser se sepa toda la, no sé, todo el rollo de la danza clásica o de la pantomima. O sea, los mimos, y por supuesto las cosas se rompen, pero al final de cuentas te das cuenta que si tú empiezas a entrar un poco más a profundidad a la gente, especialmente la gente joven que lo hace, sabe la mitad. O sea, toman las cosas que les gustan, ¿sí? Sí. Pero hasta ahí. Y no sé, o sea, si hacen cosas atractivas y buenas y poéticas, yo encantada, yo no tengo nada contra.
Pero si son ocurrencias por ocurrencias y no por conocimiento, ahí como que tendríamos que discutir un poco. ¿Cómo defines tu aporte a la escena mexicana? ¿Cómo podrías decir que Nora Manek? Nora Manek es Nora Manek y casualmente llegó a México y hicieron trabajar con muchos directores muy importantes. Yo agradezco esto. Yo jamás me he dado un título y no lo voy a hacer porque estoy en contra de eso. Yo creo que uno trabaja porque uno tiene una necesidad de comprometerse con el escenario, pero yo no trabajo para que me llegan los premios o las estrellas, independientemente que me lleguen, pero eso no es el fin. Entonces yo así como llegué, yo pues, me voy y punto. O sea, no, eso también pues es algo muy de este país, yo creo. La creación de figuras intocables, que no se pueden criticar, ni se pueden cuestionar, ni se pueden, ¿no? Tenemos un hombre que se llama Lehmann, ¿no? Que escribió un libro sobre el teatro postdramático. Entonces pues el mexicano lo agarra y dice, yo quiero hacer teatro postdramático. Entonces viene este hombre y dice, ¿cómo se atreven? Sí. Si nosotros esto lo escribimos después de una necesidad de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿Ustedes de dónde? O sea, son cosas tan sencillas de repente, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que México sí es un país que cuida mucho las figuras, que cuida mucho el elevar ciertos personajes, bien o mal, pero hay que elevarlos. Yo no creo que eso tiene que ver con el arte. Okay. Yo creo que eso tiene que ver con la mercadotecnia, tiene que ver que cómo construyo mi persona como imagen. Mi personaje, ¿no? Ajá, es un personaje finalmente sí, yo construyo mi personaje y no me da mucha flojera eso. ¿Has podido ver últimamente algo de pantomima o de teatro corporal, teatro sin palabras, como le podamos llamar? ¿Has podido ver últimamente algo en México? Mira, francamente lo que yo he observado de repente pues es justamente en donde tú insistes también, ¿no? O sea, los mimos o el teatro del cuerpo, pues quizá los veo todavía en la plaza de Coyoacán y se me hace una gran tristeza. O sea, yo no sé por qué sucede que los mimos ya no han logrado hacer como, ¿no? Unirse a decir, nosotros vamos a montar algo para el teatro, algo teatral, para que... Entonces, no, o sea, veo igual con el clown, igual con, o sea, son como de repente géneros que la gente los ve en la calle. Ahora no hay nada en contra de eso. Y el teatro corporal, bueno, también ahí pues hay esta enorme brecha de repente que todo bailarín quiere ser actor, todo actor quiere ser bailarín. Entonces de repente uno ve unas cosas y dice, pues ni eres actor, ni eres bailarín, estás haciendo una mezcla de todo. Entonces se vuelve ocurrente. Ahora puede ser que el resultado sea una maravilla a veces, pero ya no puede uno decir teatro corporal, porque pues ¿quién lo hace, no? O sea, el teatro corporal, no sé, voy al Zócalo y observo, eso es el teatro corporal. Podría ser, ¿no? La viejita que jala
entonces voy a vender unos boletos en primera fila del Zócalo para que veamos el teatro corporal, ¿no? Y el viejito que se arrastra por el piso porque ya no tiene, o sea, eso sí me haría mucho más interesante. Sí, y regresamos a la observación finalmente, ¿no? Exacto. Regresamos a la observación. Ajá. Sí. Si llegamos a eso, pues seamos honestos. Pues también, pues de parte de la cultura, yo no sé en cuanto cuáles son los parámetros de las instituciones culturales para apoyar, aportar a todo lo que está fuera del contexto del teatro dramático, la danza contemporánea, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ser juez en el, ¿cómo se llama? Esta cosa de danza, ¿no? En el premio de danza de de danza Guam, contemporánea. de Guam, ¿no? Que Imba No, Guam. del Imba, ajá, Imba Imba Guam. Guam. Y de repente, pues estoy viendo a 20 personas caminando por el escenario, hablando, 15 minutos. Y yo así, al momento de yo decir, bueno, pero yo no vi danza, yo no vi nada de danza, yo vi a personas desplazándose por un espacio escénico que empezaron a hablar cosas que no se entendieron porque no son actores, entonces por lo tanto no saben hablar bien. Y le tengo que dar una evaluación. Y de repente alguien me dice, entonces ya vi otro que donde sí empecé a ver danza realmente con una técnica. Y me dijeron, no, pues eso era muy aburrido porque la técnica, pues ya hay, por favor, Nora, ay, qué aburrido la técnica. Sí, es complicado. Es muy complejo, ¿no? Muy complejo. No sé, esta mezcla y pasarse fronteras todo el tiempo. Yo creo que sí se pueden pasar fronteras, pero es como si yo viajo a otro país, pues lo primero que trato de hacer es aprenderme Conocerlo. el idioma, ¿no? Y conocer la cultura, no vengo nada más a decir yo voy a usar la Virgen de Guadalupe para lo que se me antoja. Pues no. Entonces hay no sé, de repente lo siento que le estamos dando paso un poco también a la ignorancia. Wow. Pero digo, sí creo, sí he visto cosas en donde digo, órale, o sea, eso sí es interesante, aunque la gente que está ahí arriba no tiene técnicas desarrolladas, pero tiene una poética que les es muy importante hablar de ella. Pero vamos, o sea, si estamos hablando de mimo clásico, cara blanca, sombrero, guantes, y ¿no? ¿En dónde lo veo? Pues allá, no estoy hablando de calidades de mimos, ¿no? O sea, calidades de mimos, pues es difícil hablar porque pues ni siquiera hay una escuela real aquí en México de mimos. ¿No? ¿Sí hay? No. Entonces, pues ¿de qué tipo de calidad estamos hablando? Cualquier cosa que vemos donde un hombre hace tac, tac, ya, ¿no? Ay, sí, pues es mimo. Pero otra vez tiene que ver con la ignorancia. O sea, yo puedo presentar cualquier cosa si el espectador que está al otro lado es más ignorante que yo, ya lo hago. Y eso es algo que yo siempre les digo a los jóvenes, ¿no?
So, ustedes tienen que estudiar, tienen que meterse a, si es una técnica, no sé, que si es el teatro, la danza hindú, pues mínimo, pues estudian, aprenden el lenguaje, sepan de qué se trata, para que no cualquier persona les diga, ay, es eso. Sí, sí. Entonces estamos trabajando mucho con la ignorancia, muchísimo. Y ya se vuelven todos los de fake news, ¿no? Entonces podemos decirles a los jóvenes, pues eso es pantomima, y eso lo compran. ¿Cómo no? O sea, hasta que no aparece alguien como tú ahora decir, pues yo creo que eso nada tiene que ver con los mismos. Pero, ¿por qué no? Si tienen la cara blanca y tienen guantes blancos. Playera a rayas. Ajá, playera a rayas y hacen la escalera. Entonces, okay. Digo, la técnica también pertenece, yo creo, a una época. ¿Sí? O sea, la técnica del mimo, o sea, hablando de realmente de pues allá por 1960, 50, pues pertenece a una necesidad del artista a encontrar una técnica, encontrar una metodología, encontrar un punto 1, punto 2, punto 3. Y ahora pues estamos en esta otra época en donde pues echamos todos al mismo baúl y le movemos y a ver qué sale. Pero uno se tiene que atrever a eso. Porque si uno está entrenado en la técnica, entonces de repente atreverse a soltarla y de repente entrar a otra expresión más auténtica. ¿Qué podrías decir a todos estos que quieren ser mimo, que se sienten mimo? ¿Qué podríamos decir como un tip de...? Bueno, yo creo que lo primero es una reflexión sobre uno mismo y lo que uno quiere. No imitar a nadie. Aprender de mucha gente, eso sí, yo creo que el ser un ente de escena, todo el tiempo, aunque juzgue, tiene que aprender. Pero no repetir lo que hizo ya fulano de tal o cual, o sea, eso ya pasó. Y ser muy honesto con lo que quieren decir y luchar por ello, aunque van a encontrar un mundo de obstáculos. Hay un mundo de obstáculos. Pero pues luchando se conquista, ¿no? Y no hacerse menos. No pensar porque alguien dice eso no sirve, mantener la autoestima bien elevada, ser orgulloso de todos los aprendizajes que han tenido durante su época de estudiante, o no nada más de estudiante. O sea, si a mí me ponen un taller ahora que a mí me interesa, yo me meto, punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. Pero tratar de ser auténtico en su trabajo, de no, sí, porque aquí es mucho eso de, ¿cómo se llama? Corto y pego. Eso me gusta, entonces tenemos que hacer eso. O sea, en esta época en donde podemos entrar a un celular y vemos, o sea, eso es lo malo, que ya no somos capaces de jugar. Porque si yo quiero jugar sobre el cosmos y Dios, pues, o sea, yo pongo cosmos y Dios en el celular y me llegan 10,000 posibilidades. ¿Y la mía qué? ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Entonces no hay ya un trabajo imaginario auténtico. ¿Por qué? Porque estamos buscando todas las respuestas en un aparato electrónico.
a tal grado que yo pues voy viendo de repente espectáculos y digo, ah caray, pues eso yo lo vi en YouTube de la compañía tal. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces esta tendencia de que ya lo podemos, o sea, todo lo podemos robar, no tenemos confianza que nosotros mismos podemos crear un espectáculo realmente, porque tenemos ideas propias y pueden ser muy rebeldes, ok, órale, pues, ¿no? La rebeldía ahí va. Eso se me hace muy grave, que no estamos aportando las personas que estamos ante los jóvenes, diciéndoles, ustedes empiezan a crear, por favor, aquí tengas tierra y ahí tienes color y ahí tienes, crea algo. No te permito que veas ahí en el... Sí. Bueno, eso también es una cuestión muy de nuestro tiempo, en donde lo imaginario se está muriendo poco a poco. Sí. ¿Sí? Sí, Y ya no totalmente. tenemos imaginación, como ya no sabemos cuánto es 57 más 63. Y bueno, a mí se me hace terrible. Es como cortarle al hombre lo más bello, ¿Qué es pensar? ¿Imaginar? imaginar. Porque a partir del imaginario se crea el mundo. Es como yo hice una obra sobre los huicholes y sus mitos, y es eso. O sea, toda la creación empieza en el imaginario del ser humano, porque quiere otra cosa, porque dice, ¿qué pasaría si yo pinto esta pared en rojo? Entonces viene el impulso, entonces lo pintamos de rojo y nos decimos, wow, rojo, claro. Y si le pongo unas estrellas, ¿qué más? Unas estrellas luminosas que, no sé, son luminosas en la noche, no sé cómo. Y si me pongo la ropa al revés, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Y ya no veo que cada vez el mundo del imaginario está más desértico, y veo más copias, nada más copia tras copia, tras copia, tras copia. Porque sí, pues chido, sí, pues vamos a hacer eso, pues chido. Yo me quedo con lo último que está diciendo, me quedo con palabras como honestidad, obviamente imaginación, atrevimiento, perseverancia. Creo que eso podría ser como algo que deberíamos de hacer todos los artistas, no solo Como los maestros, niños, sí, ¿no? como maestros es ¿no? Darle la confianza a los alumnos que ellos pueden hacerlo. Sí, tú puedes hacerlo, pruébalo. O sea, quizás sí, ok, entonces, o sea, la vida es esa, la vida es caída y te levantas, pues así es, ¿no? Pero ya los chavos ya ni se atreven, o no, o diría yo, no, que no se atreven, no se les ocurre. Sí. De repente te oigo y me acuerdo de muchas cosas de Frederick. Era un gran niño, juguetón Frederick, con esa imaginación, y a mí me chocan los roedores, las ratas. Ajá. Y en el penúltimo espectáculo que dirigió, me llega una máscara de una rata, que yo quisiera esa rata. Finalmente te oigo un poquito en tu versión, en Nora Manek, con muchas cosas que me hacen recordar a mi querido Frederick. Sí, Quiero mucho. pues Frederick trabajaba muchísimo sobre la investigación, ¿no? Se te daba unos elementos y ahora ustedes, órale, saben, ¿no? Pero eso es justamente, o sea, te daba la libertad
y la confianza que tú encontrabas sobre la marcha, ¿no? Ciertos estímulos. Y después pues él los componía a su manera. Pero pues uno le da hoy a un niño un papel y no sabe qué hacer. Ya. Sí, lo más grave es que se lo das a un mimo, a un actor y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, ¿no? O sea, a ver, ¿y eso qué? Sí. Pero entonces te preguntan, ¿y qué hago con eso? No sé, pues tú. Sí, sí, sí. ¿No? Tú también tomaste clases con Lecoq, ¿no? Sí. Tomaste clases con Lecoq, que es un poco todos estos elementos, ¿no? Uso de elementos. Claro. Que- Pero es eso justamente en donde estamos más y más y más y más perdidos, porque no nos tomamos el tiempo, ¿no? Yo ahora pues traje unas cosas, unas formas ahí de Holanda, se los dio a mis actores y digo, pues a ver qué hacen de eso. Imposible. Era una pelota que tenían que crear. A nadie se le ocurrió. Qué bárbaro. Pues a mí me gusta mucho platicar contigo, creo que tienes mucho por aportar, de verdad era fundamental por tu presencia en Teatro Frederick. Y finalmente esto está pensando para los mimos. ¿Cómo cerrarías estos? Pues mira, yo sinceramente creo que, o sea, todos estos personajes que aparecen aquí en este libro, gracias a que tú los uniste, pero sí me gustaría, pues que esta gente como que formara un equipo, ¿sí? Que no estuvieran como uno por acá, otro por allá, otro por acá, otro por allá, ¿no? O sea, que realmente rescataran este género y hagan algo juntos, sin celos, porque eso también es como otro muy típico aquí en México, ¿no? Los celos profesionales, quién es el mejor, quién sabe más, pero lo ideal yo creo que sería como formar una no quiero decir compañía, pero sí como un grupo en serio que sea capaz de reavivar el género del mimo. El mimo en todas sus expresiones, se hace en el teatro corporal, o sea, yo no quiero decir mimo clásico, ¿no? Pero lo que es el trabajo del mimo, el trabajo del cuerpo en el teatro. Eso sería como mi sueño. Okay. Y con mucho gusto me pongo en primera fila a ver qué hace. ¿Algo final que quieras decir? No, pues muchas gracias. Yo espero que pues eso es una gran aportación, yo creo, y que la gente se entere y que pues es un impulso más para que los jóvenes también puedan decir, pues hay algo más que el teatro, hay algo más que la danza, hay algo más que el cabaret o lo que sea, y se acercan pues a eso. Muy bien, Nora, un placer platicar contigo. Muchas gracias por este tiempo, gracias por venir y te agradezco mucho. Muchas gracias.